Bueno, queridos amigos del canal, hoy tenemos una nueva edición de lo que es el trabajo que estamos realizando en Hijos Extraordinarios, y hoy tenemos el agrado de tener una invitada muy especial. Vamos a estar abordando el tema de jóvenes y adolescentes y también etapas iniciales en niños desde una perspectiva del aprendizaje, tanto sea todo lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los jóvenes y en cuanto a nosotros como padres o como formadores con respecto a cómo llevar esta etapa tan importante para todos los jóvenes, niños y adolescentes. Así que bueno, bienvenida Sonia y bienvenida Sofía. Vamos a tener una muy linda charla que espero que también la gente disfrute mucho. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Bueno, déjenme contarles un poquito sobre la invitada. Bueno, Sofía, su nombre completo es Sofía Arévalo García. Tenemos una hermana desde el Perú, así que un abrazo muy grande a toda la gente de esa región, que sabemos que nos sigue mucho y hay gente realmente maravillosa en ese lugar. Ella actualmente está residiendo en España, ha sido profesora por más de 20 años, ha trabajado con muchos jóvenes y también ha sido formadora de formadores, en el entendido de que ha sido formadora de docentes en esta disciplina. Así que estamos con una persona que tiene mucha experiencia en el tema. Y también lleva adelante, conjuntamente con Sonia, que ya me pueden contar un poquito, la escuela ACK de desarrollo personal. ¿Es así, Sonia? Sí, correcto. Bueno, pues bienvenida, Sofía. Gracias. Sofía, tengo el placer de verla muy a menudo, porque no solamente es amiga mía del corazón y del alma, sino que además tenemos un proyecto juntas, una escuela de formación en desarrollo personal que se llama ACK, donde las dos llevamos a cabo un montón de acciones para intentar llegar a todas aquellas personas que necesitan un impulso. Ya lo empezamos a hacer antes de diciembre. Ahora lo hemos tenido un poquito parado por ciertas cosas de la vida, pero enseguida estaremos impulsándolo de nuevo. Y bueno, pues agradecidísima de que haya querido venir como invitada a nuestro proyecto de Formando Hijos Extraordinarios. Así que cuando quieras, Sofi, ¿qué nos traes hoy para conversar contigo? A ver, bueno, este tema de la educación realmente es un tema bastante amplio, ¿ya? Que viene atravesando o atraviesa por problemas tanto para los docentes como para los padres de familia. Entonces, muchos de los docentes lo que decimos es cómo nosotros, y eso es una frase que siempre utilizan los maestros, y decir, no tengo tiempo para atender a tantas personas, a tantos niños o a tantos adolescentes, que no estamos hablando pues de un solo adolescente o de 2 o de 3 niños que tenemos en casa, sino estamos hablando que muchos maestros en el aula tienen como 34 niños, 30 niños, 30 adolescentes, 25 adolescentes, y todos tienen un mundo, ¿no? Todas traen de casa ciertas conductas adquiridas en la familia. Entonces, muchos de los docentes se encuentran en ese dilema de cómo atiendo, qué hago. Entonces, lo que es, en primer lugar, conocer y comprender la etapa por el que está pasando estos niños o estos adolescentes, es comprender esa etapa. Si la familia no está relacionada con la escuela y la escuela no está relacionada con la familia, definitivamente va a haber un divorcio para poder manejar ciertas conductas en los adolescentes. Es sumamente importante que padres y docentes puedan tener el mismo lenguaje para poder atender las conductas tanto de los niños como de los adolescentes. Entonces, aquí lo único que queda es, tanto el maestro como el padre de familia, es ir regulando. Hay ciertas conductas, por ejemplo, que también te ayuda mucho en la escuela, desde la escuela, es aprender a tener como un historial del estudiante,
¿no? Esto se hace en el nivel inicial. El nivel inicial, que no sé, Sonia, si llaman el preescolar, creo, que le llaman cuando van a los jardincitos, y que estoy utilizando términos de Perú. Entonces, cuando van los niños, aquí en España es muy común desde muy pequeño hacer toda la estimulación temprana para los niños. Ahora mismo estoy viendo que en Perú también se está impulsando todo esto, de que el niño vaya a un centro de formación desde los 0 años de edad, ¿no? Para que vaya teniendo esa adaptación y el padre vaya conociendo más las etapas por las que van pasando los niños. Entonces, ¿cuándo empieza la educación de nuestros hijos? No empieza cuando nacieron, no empieza cuando son jóvenes, o no empieza cuando son adultos. Empieza desde el momento de la gestación. Desde el momento que la madre está gestando, sabe que empieza una etapa de que va a ser madre, es ahí cuando empezamos con nuestro rol, de formar aquel ser que ya está dentro de nosotros. Entonces, el padre que piensa que recién empiezo a educar desde cuando nace mi niño, solamente empieza el proceso de cuidados, y recién cuando va a la escuela yo tengo la responsabilidad de la formación, pues allí hay una ruptura. Hay una ruptura porque estamos perdiendo una gran etapa de formación en nuestros hijos. Estamos perdiendo una etapa. Es como que estaríamos cortando una etapa importante de tener ese fortalecimiento entre padre e hijo. Porque es allí en donde el niño empieza, el cerebro de 0 a 3 años, empieza a asimilar todo el conocimiento que tú como padre le quieres dar a tu hijo. Si quieres que sea lector, pues enséñale en esa etapa a leer. Si quieres que sea una persona inventor, enséñale a inventar. Si quieres que este niño sea cantante, pues enséñale a cantar, enséñale a bailar. De 0 a 3 años, el cerebro está apto para recibir todo el aprendizaje que le pueden dar los padres. No sé si hasta acá quieren hacerme alguna pregunta. ¿Continúo? Me surgen preguntas, pero creo que te lo voy a preguntar un poquito más adelante, cuando empieces a hablar un poquito de una etapa un poco más avanzada. Bien. Entonces, como te decía, es aquí cuando el niño empieza a tener. La madre, por ejemplo, cuando va a cambiar al bebé, tiene que irle mencionándole las partes, ¿no? Mira, te voy a limpiar el brazo, te voy a levantar la pierna derecha, la piernita izquierda, te voy a levantar el brazo tal, te voy a mover la cabecita, mira, esta es tu naricita, estas son las orejas que tú tienes. Entonces, cuando el niño va creciendo, el niño tiene esa estimulación del padre, entonces vas a ir viendo cómo estos chicos van rápidamente, asimilan un conocimiento. Pero si no han tenido esta etapa de formación, cuando ellos han tenido de 0 a 1 año, entonces el niño sí puede ir, pero es mucho más lento el aprendizaje que va teniendo en su vida. A partir de los 3 años, como te dije, para adelante, el niño empieza su primera etapa de socialización. ¿Por qué? Porque el niño va al jardín, va al preescolar. Entonces, allí empiezan a salir las conductas. Empiezan a salir las conductas porque esa es la primera sociedad que conoce el niño, porque antes de eso lo que conoce es la familia. Si somos papás apapachadores, si somos papás que toleramos, si somos papás que nuestros hijos han aprendido a manipularnos y consiguen lo que quieren a partir de los berrinches que los chicos hacen. Entonces, allí aprendió el niño lo que tú o le enseñaste o no le enseñaste. Y cuando van a esta etapa de preescolar, entonces ya tenemos niños que dicen, estos juguetes son míos, no me los cojas. Profesora, mira, me están quitando mis colores. Entonces, ahí empieza la maestra, empieza el rol del docente
a regular las conductas que el niño trae de la familia. Ahí empieza el docente a que todos se integren a esta nueva sociedad con el que el niño está empezando a interactuar. Ok, aquí sí que te traigo ya mi pregunta, que, perdona si te interrumpo. No, tú tranquila, Sonia, las veces que quieras. Creo que sirve para esta etapa de infantil o preescolar, pero también para futuras etapas cuando el niño va a ser ya preadolescente, adolescente, y digamos cuando es inicia la universidad. Y es, imagino, aquí desde luego ocurre en España, tal vez tú no estás formando ahora en España, pero yo te cuento las cosas que sí que me he encontrado como formadora. Cuando hay una dicotomía entre familia y educador. No sé si te has encontrado alguna vez al educar que tú vas en una dirección, pero en la familia van en otra. Uh-huh. Tratas de tener una conversación con esa familia y te encuentras con el conflicto de que no hay comunicación porque tienen unas ideas o unos juicios o unas formas tan arraigados, quizá también que ellos traen de sus ancestros o de su familia de antes. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo trabajar en ese sentido? ¿Qué hacer cuando eso ocurre? Bien. Antes de iniciar a explicar el proceso, en el momento que empieza el niño el aprendizaje, abordé un punto muy importante que es la relación familia-escuela, ¿no? En el que debe ser. Cuando el profesor de infantil identifica ciertos comportamientos, es allí cuando el padre es llamado para conversar de aquellas conductas, que no son malas las conductas. Todas las conductas que el niño presente en el aula son correctas, porque no es el niño quien debe cambiar, es la familia quien debe empezar a cambiar, a corregir y a optar por nuevas formas. ¿Por qué? Porque el maestro está informando a la familia que este niño, para adaptarse a una sociedad, está teniendo dificultades, que si no es corregida en el momento oportuno, esto se va a ver más adelante. Y es cuando ya uno se da cuenta, es cuando es adolescente y el adolescente empieza a mostrar los caracteres que no ha sabido llevarse a un plano del análisis de manera adecuada o de manera correcta. ¿Qué debe hacer el padre? El padre debe recibir esa orientación. Debe recibir esa orientación. Lo que se recomienda es generalmente cuando hay mucha agresividad en el estudiante o cuando se ve que el niño es demasiado callado, no participa, es sumiso, se deja maltratar, se deja pegar. Entonces, ambos son extremos. Ambos están mostrando las conductas que han traído de la familia. Un niño que es equilibrado, que tiene un comportamiento, controla su emocionalidad, que en vez de actuar, va y dice, profesora, mi compañero está haciendo esto. ¿Qué es lo que el niño está haciendo? Está recurriendo a la autoridad, que para él en ese momento es la autoridad y que es el responsable de corregir ciertas conductas que no está, que él no lo puede regular desde su papel de estudiante. Pero aquellos que sí puede regular, se lo dice. El niño manifiesta. Entonces, ahí estamos viendo un equilibrio de personalidad en los niños. Pero cuando tenemos niños que no participan, no hablan y se meten en su protección de que mejor yo no hablo, hay violencia. El niño que es agresivo y que pelea constantemente, hay violencia. Entonces, que también no necesariamente puede ser la violencia, pero hay una sobreprotección de lo que Sonia menciona. Y una sobreprotección en el niño, en que el padre le enseña a hacer todo al estudiante y no le permite
dar esa autonomía para decidir, es allí cuando también existen los problemas de personalidades y de conductas en los estudiantes. ¿Qué se recomienda en estos casos, Sonia? El maestro está en la obligación de informar. Está en la obligación de informar aquellas conductas que se está viendo en el estudiante y que oportunamente se deben corregir. Pero para eso el padre tiene que tener la orientación. Ok, Sofía. Y no sé si te habrá ocurrido a lo largo de tu carrera como profesional encontrarte con que, a pesar de informar un conflicto con una determinada conducta en un niño o en un adolescente, te encuentras con que la manera de educar es totalmente diferente a, a la de la escuela, a la de los profesores, porque entienden la vida de otra manera. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que puede hacer un educador? A ver, las maneras de educar, en primer lugar, el educador debe conocer, para eso son las reuniones de padres. Y cuando uno hace las reuniones de padres, es importante conocer o tener como lo que hace un doctor. ¿Qué hace un doctor? Hacer tu historial clínico. Ningún médico da un tratamiento si no ha conocido antes, si no tiene la información pertinente para poder corregir o para poder recetar. Entonces, lo mismo es que debe hacer el docente. El docente debe conocer el contexto en el que se desenvuelve el estudiante. ¿Cuál es el contexto familiar? Y el estudiante, el docente tiene que aprender a ser líder ahí. Hay conductas, bueno, no sé acá, pero sí en Perú lo que se acostumbra es hacer las escuelas de padres, en el que miramos ciertas conductas comunes en el estudiante y sobre ello es que invitamos un profesional, porque no lo hace el maestro, es un profesional porque nosotros estamos desde la parte pedagógica. Sí tenemos algunos conocimientos psicológicos de comportamiento, de conducta, pero no vamos más allá de que hay un profesional encargado y que son los psicólogos, que son los más indicados de empezar a trabajar con los padres de familia. Y que para esto, si yo veo que hay una conducta, como dices Sonia, una forma de educar a mis hijos o al niño que le está haciendo daño, que la forma, el conocimiento, que son patrones de repetir de los abuelos, de los bisabuelos que nosotros traemos y como padres, no hemos aprendido a ser padres con nuestros propios principios educacionales, y lo único que hacemos es repetir el patrón, porque tu abuelita me decía, y así deben ser las cosas, y empezamos a jalar, a llevar, ¿no? Estas formas de educar, que a lo largo tenemos toda una generación de personas con conductas que no ayudan a, o no son productivas dentro de la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos o nos desarrollamos. Qué bonito lo que nos traes, Sofía, porque obviamente mi pregunta anterior, y quiero dejarlo aquí para que nuestra audiencia lo oiga, no era un juicio sobre los padres, porque siempre entiendo o entendemos que los padres aman a sus hijos y que todo lo que hacen lo hacen desde el amor, pensando que es lo mejor que tienen o que le pueden dar con las herramientas que tienen. ¿Piensas quizá que, sobre todo cuando son pequeños de jardín de infancia, sería interesante que hubiera talleres para padres con educadores? Yo lo creo pertinente. Tiene que haber ese taller de padres de familia. Y cuando existe una, ¿qué te puedo decir? Una conducta que necesitamos de una manera, de una manera, quiero utilizar este término que de repente no es lo más adecuado, urgente, o una conducta que aplicar porque estamos a tiempo de ayudar, no a cambiar,
sino más bien a equilibrar, a controlar ciertas conductas de los niños. Entonces, yo tengo que tener el conocimiento cómo llevo ese equilibrio, porque los niños cogen modelos. Las conductas de nuestros niños son los modelos que observan. ¿Quién no ha pasado por la experiencia? No sé, tú, Matías, Sonia, que bueno, que todavía creo que no tiene los nietos, pero de repente los hijos, que los niños, tú las has encontrado a tus niños de 2, de 3 años y están con el labial de la mamá, todo pintado la cara. Claro, y con los tacones de la mamá. Y con los tacones, claro, porque eso es un modelo de que están imitando. ¿A quién están imitando? A la madre. Y los varones, el fútbol. Si el papá mira fútbol, pues se pone todo los chimpunes, ¿no? Las zapatillas deportivas, la ropa deportiva, y se van a jugar fútbol. Son comportamientos. Entonces nosotros somos modelos si eso el padre no comprende, que lo que está es ser modelo, entonces nosotros como padres tenemos que saber qué tipo de modelos queremos ser.